Novia millonaria humilla a pobre camarera. Lo que hizo su prometido frente a ella paralizó a todo. El sol apenas se asomaba por las imponentes ventanas de la mansión Sánchez cuando Isabel Montenegro ajustó su delantal blanco por tercera vez esa mañana. Sus dedos, ásperos por años de trabajo incesante, recorrieron la tela almidonada mientras sus ojos oscuros se perdían en el horizonte de Ciudad de México, una megalópolis que despertaba entre la bruma matutina y el eco distante de las campanas de la Catedral Metropolitana. A sus 25 años, Isabel había perfeccionado el arte de la invisibilidad. Se deslizaba por los pasillos de mármol de la mansión como una sombra, anticipándose a las necesidades de sus empleadores con una precisión que rayaba en lo sobrenatural. Sin embargo, esa mañana en particular, algo era diferente. Tal vez era la forma en que la luz atravesaba los vitrales centenarios, o quizás era el peso del medallón que llevaba oculto bajo su uniforme, el único vínculo tangible con un pasado que se negaba a revelar sus secretos. ¡Isabel! La voz de Fernanda Rivero cortó el aire como un látigo, haciendo que la joven camarera se sobresaltara. ¿Acaso pretendes quedarte ahí parada todo el día? Las sábanas de seda que pedí específicamente para la cena de compromiso aún no han sido cambiadas. Isabel se giró para enfrentar a la prometida de Carlos Sánchez, heredero de una de las fortunas más antiguas de México. Fernanda, con su cabello negro perfectamente peinado y su traje de diseñador impecable, representaba todo lo que Isabel nunca sería, o eso creía ella. Disculpe, señorita Fernanda, me ocuparé de eso inmediatamente. La voz de Isabel permaneció serena, aunque sus manos se cerraron en puños discretos bajo su delantal. Y por favor, continuó Fernanda, arqueando una ceja perfectamente delineada, cuando termines, asegúrate de que los cubiertos de plata estén correctamente pulidos. La última vez que los revisé, podía ver mis huellas digitales en ellos. Francamente, si no fuera porque la señora Regina insiste en mantenerte aquí, Isabel asintió mecánicamente, conteniendo las palabras que amenazaban con escapar de sus labios. Mientras Fernanda se alejaba, el taconeo de sus zapatos de diseñador resonando contra el piso de mármol, Isabel permitió que su mente vagara hacia el recuerdo del orfanato San Juan de Dios, donde había crecido. La Madre Socorro, con su bondadosa sonrisa y sus manos callosas, siempre le decía que la paciencia era una virtud que abría puertas insospechadas. Mientras subía las escaleras hacia el ala este de la mansión, donde se encontraban las habitaciones principales, Isabel reflexionaba sobre los giros que había dado su vida. El orfanato, los trabajos temporales y finalmente, hace 3 años, su llegada a la mansión Sánchez. Cada paso en esa escalera de mármol era un recordatorio de su posición en la vida, pero también de algo más profundo, una conexión inexplicable que sentía con este lugar desde el primer momento en que cruzó sus puertas. Carlos Sánchez apareció repentinamente en el pasillo superior, absorto en una llamada telefónica. Sus ojos, del mismo tono oscuro que los de Isabel, se cruzaron brevemente con los de ella antes de desviar la mirada. Había algo en esa mirada, una chispa de reconocimiento quizás, que hizo que el corazón de Isabel se acelerara sin razón aparente. En la soledad de la habitación principal, mientras cambiaba las sábanas con movimientos precisos y bien ensayados, Isabel sacó el medallón que llevaba oculto. Era una pieza simple de plata, con una inscripción casi borrada por el tiempo. Para mi amor eterno, C.S. Las iniciales habían sido su único vínculo con el pasado, una pista diminuta en el gran rompecabezas de su identidad. El sonido de pasos acercándose la hizo guardar rápidamente el medallón.
A través de la ventana podía ver el jardín, donde los trabajadores comenzaban a montar las decoraciones para la próxima fiesta de compromiso. En menos de una semana, Carlos Sánchez y Fernanda Rivero oficializarían su unión ante la alta sociedad mexicana. Lo que nadie sabía, ni siquiera la propia Isabel, era que esa fiesta de compromiso marcaría el comienzo de una serie de eventos que sacudirían los cimientos de la familia Sánchez, revelando verdades largamente enterradas y secretos que cambiarían para siempre el destino de todos los habitantes de la mansión. Isabel terminó de alisar las sábanas de seda con un último toque meticuloso, sin imaginar que muy pronto su vida daría un giro tan dramático como las telenovelas que las otras camareras veían en sus ratos libres. Por ahora, solo era una más del personal de servicio, invisible pero observadora, guardiana involuntaria de secretos que aún no comprendía. La biblioteca de la mansión Sánchez era un santuario de madera oscura y conocimiento acumulado durante generaciones. Isabel siempre había sentido una extraña fascinación por esta habitación en particular. Mientras limpiaba los estantes con movimientos cuidadosos, respiraba el aroma a cuero antiguo y papel envejecido, permitiéndose soñar por un momento con las historias contenidas en cada volumen. Era temprano en la mañana, y los rayos del sol se filtraban a través de los ventanales emplomados, creando patrones intrincados sobre la alfombra persa. El silencio era casi tangible, roto solo por el suave susurro de su plumero contra los lomos de los libros y el tic-tac del reloj de péndulo en la esquina. «Veo que aprecias los libros», una voz grave la sobresaltó. Carlos Sánchez estaba de pie en el umbral, observándola con una expresión indescifrable. No muchos del personal de servicio se toman el tiempo para leer los títulos mientras limpian. Isabel sintió que sus mejillas se encendían. «Lo siento, señor Sánchez. No pretendía...» «No te disculpes», la interrumpió él, acercándose a uno de los estantes. «La curiosidad es una cualidad admirable». Por un momento sus ojos se encontraron, y algo en esa mirada hizo que Isabel sintiera un escalofrío recorrer su espalda. «¿Te gusta leer, Isabel?» «Sí, señor», respondió ella, sorprendida por su interés. La Madre Socorro, en el orfanato, nos enseñó a amar la lectura. Decía que los libros eran ventanas a otros mundos. Una sombra cruzó el rostro de Carlos al mencionar el orfanato, pero fue tan breve que Isabel pensó haberlo imaginado. «La Madre Socorro parece una mujer sabia», comentó tomando un libro del estante. «¿Conoces 100 años de soledad?» «Es uno de mis favoritos», confesó Isabel, olvidando por un momento la diferencia social que los separaba. La forma en que García Márquez entrelaza el destino de las generaciones. El sonido de tacones sobre el parquet interrumpió la conversación. Fernanda apareció en la puerta, su figura esbelta enmarcada por la luz del pasillo. «Carlos, querido, te estaba buscando. El coordinador de la boda necesita que revisemos los últimos detalles del menú». Su mirada se posó en Isabel con apenas disimulado desdén. «¿Interrumpo algo?» «En absoluto», respondió Carlos, colocando el libro de vuelta en su lugar. Isabel estaba terminando de limpiar. Mientras la pareja se alejaba, Isabel permaneció inmóvil, sosteniendo su plumero como un escudo. La breve conexión que había sentido con Carlos se desvaneció tan rápidamente como había surgido, dejándola con una sensación de pérdida inexplicable. El resto de la mañana transcurrió en un torbellino de actividad. La mansión se preparaba para una cena importante esa noche, y el personal corría de un lado a otro bajo la supervisión estricta de doña Regina, el ama de llaves principal.
Isabel se movía entre sus tareas con eficiencia mecánica, pero su mente seguía volviendo a la conversación en la biblioteca. ¡Isabel! La voz de doña Regina la sacó de sus pensamientos. Necesito que subas al ático y traigas la vajilla, de porcelana china. La señora Sánchez insiste en usarla esta noche. El ático era un espacio raramente visitado, lleno de tesoros familiares y recuerdos olvidados. Isabel subió las escaleras estrechas, armada con una linterna. El aire estaba cargado de polvo y memorias, y las sombras parecían cobrar vida con cada paso que daba. Mientras buscaba las cajas con la vajilla, un baúl antiguo llamó su atención. La tapa estaba ligeramente abierta y un papel amarillento asomaba por la rendija. Algo en ese documento parecía llamarla, como si el destino mismo hubiera orquestado este momento. Con manos temblorosas, Isabel extrajo el papel. Era una fotografía antigua, descolorida por el tiempo. En ella, un joven Carlos Sánchez sonreía a la cámara junto a una hermosa mujer que sostenía un medallón idéntico al que Isabel llevaba al cuello. El mundo pareció detenerse. Con el corazón latiendo desbocado, Isabel sacó su propio medallón y lo comparó con el de la fotografía. No había duda, eran el mismo. Sus dedos recorrieron la imagen de la mujer, cuyos ojos oscuros y rasgos delicados eran un reflejo sorprendente de los suyos propios. Un ruido en las escaleras la hizo guardar apresuradamente la fotografía en su bolsillo. Doña Regina apareció en el umbral. ¿Has encontrado la vajilla? Sí, doña Regina, aquí está, respondió Isabel, luchando por mantener la compostura mientras su mundo interior se sacudía con preguntas sin respuesta. Esa noche, mientras servía la cena a Bimanchisento, los invitados de los Sánchez, Isabel sentía el peso de la fotografía en su bolsillo como si fuera de plomo. Cada vez que sus ojos se cruzaban con los de Carlos, se preguntaba si él podría ver en ella los rasgos de aquella mujer de la fotografía, si alguna parte de él reconocía en la simple camarera el eco de un amor pasado. La mañana siguiente, al descubrimiento de la fotografía, Ciudad de México amaneció envuelta en una peculiar neblina que difuminaba los contornos de los edificios y convertía las calles en ríos de bruma. En la mansión Sánchez, Isabel apenas había podido dormir, atormentada por las preguntas que el hallazgo había despertado. Durante el desayuno del personal, en la cocina, Isabel observaba distraídamente su taza de café, mientras las otras camareras comentaban los preparativos de la fiesta de compromiso. Lucía, la cocinera principal, una mujer robusta con más de 30 años trabajando para la familia, la miraba con preocupación. «Niña, estás más pálida que una hoja de papel», comentó Lucía deslizando un plato con pan dulce frente a ella. «¿Te sientes mal?» Isabel forzó una sonrisa. «Estoy bien, Lucía, solo no dormí muy bien». «¿Segura que es solo eso?» Lucía bajó la voz. «Te he visto distraída desde ayer, desde que bajaste del ático». Antes de que Isabel pudiera responder, Fernanda irrumpió en la cocina, su presencia alterando inmediatamente la atmósfera relajada del desayuno del personal. Todas las camareras se pusieron de pie, excepto Isabel, que se quedó paralizada por un momento, su mente aún perdida en sus pensamientos. ¿Es que acaso no te enseñaron modales en ese orfanato? La voz de Fernanda cortó el aire como un cuchillo. «Levántate cuando entro». Isabel se puso de pie abruptamente, derramando un poco de café sobre la mesa. «Lo siento, señorita Fernanda». «Límpialo», ordenó Fernanda, y luego se dirigió a Lucía. «Carlos quiere desayunar en el jardín. Asegúrate de que todo esté perfecto. Y tú», volvió su atención a Isabel, «cuando termines aquí, quiero que reorganices mi armario. Todo el armario. Las cosas de invierno al fondo, primavera y verano al frente.
Mientras limpiaba el café derramado, Isabel sentía la mirada compasiva de sus compañeras. Sin embargo, por primera vez, la humillación habitual fue reemplazada por una extraña sensación de poder. La fotografía en su bolsillo parecía arder, recordándole que quizás ella tenía más derecho a estar en esta casa que la propia Fernanda. En el armario de Fernanda, rodeada de telas finas y perfumes caros, Isabel trabajaba metódicamente, permitiendo que su mente vagara hacia la mujer de la fotografía. ¿Quién era? ¿Qué había sucedido con ella? Y más importante aún, ¿por qué llevaba el mismo medallón que ahora colgaba del cuello de Isabel? Un ruido en la puerta la sobresaltó. Era doña Regina, que la observaba con una expresión indescifrable. «Isabel», dijo la mujer mayor, cerrando la puerta tras de sí, «hay algo que necesito mostrarte». El corazón de Isabel dio un vuelco. ¿Habría notado alguien que había tomado la fotografía del ático? Doña Regina sacó un sobre amarillento de su delantal. «Encontré esto esta mañana, mientras limpiaba el escritorio del señor Carlos. Creo que deberías verlo». Con manos temblorosas, Isabel tomó el sobre. Dentro había una carta, fechada 20 años atrás. Las primeras líneas hicieron que su mundo se tambaleara. «Querido Carlos, si estás leyendo esto, significa que no pude mantener mi promesa de volver. Nuestra hija merece conocer la verdad algún día». El sonido de voces acercándose interrumpió la lectura. Doña Regina rápidamente le indicó que guardara la carta. «Esta noche, en el invernadero, después de que todos se hayan retirado», susurró la mujer mayor antes de salir apresuradamente de la habitación. El resto del día transcurrió como en un sueño nebuloso. Isabel realizaba sus tareas de manera automática, su mente repitiendo una y otra vez las palabras de la carta. «Nuestra hija». Las palabras resonaban en su cabeza como campanas. Durante la cena, mientras servía el postre, notó que Carlos la observaba con más intensidad que de costumbre. ¿Habría notado la ausencia de la carta? ¿Sabría él la verdad todo este tiempo? Fernanda también parecía más irritable que de costumbre, criticando cada pequeño detalle del servicio. «El café está demasiado caliente», se quejó. «Y estas cucharitas no están lo suficientemente pulidas. ¿Es que nadie en esta casa sabe hacer bien su trabajo?». Isabel aguantó las críticas en silencio, consciente de que en pocas horas, en Mindorese, el invernadero, quizás encontraría las respuestas que había buscado toda su vida. El medallón en su cuello parecía más pesado que nunca, como si también él supiera que el momento de la verdad se acercaba. Mientras recogía los platos, escuchó fragmentos de una conversación entre Carlos y Fernanda. Hablaban sobre la fiesta de compromiso, sobre el futuro, sobre planes que parecían tan frágiles ahora que Isabel había descubierto la carta. Se preguntó cómo reaccionaría Fernanda al descubrir que la simple camarera a quien tanto despreciaba podría ser, en realidad, la hija de su prometido. El invernadero de la mansión Sánchez era una catedral de cristal y acero que brillaba bajo la luz de la luna como un palacio de hielo. Isabel se deslizó entre las sombras de los pasillos desiertos, su corazón latiendo con tanta fuerza que temía que alguien pudiera escucharlo. El reloj de la mansión marcó las 11 con campanadas que resonaron en el silencio nocturno. Entre las plantas exóticas y el aroma dulzón de las orquídeas, doña Regina ya la esperaba, su figura recortada contra la luz plateada que se filtraba a través del techo de cristal. «Pensé que no vendrías», susurró la mujer mayor, indicándole que se sentara en un banco de hierro forjado. «¿Por qué me mostró la carta?», preguntó Isabel directamente, sus manos aferrando el medallón bajo su blusa. Doña Regina suspiró profundamente antes de hablar.
porque llevo 30 años guardando secretos en esta casa y ya estoy demasiado vieja para seguir cargando con ellos. Sus ojos brillaron con lágrimas contenidas. Conocí a tu madre, Isabel, María Elena Velarde. Era tan hermosa como tú y tenía el mismo espíritu indomable. Isabel contuvo la respiración. Era la primera vez que escuchaba el nombre completo de su madre. María Elena trabajaba aquí, como tú, continuó doña Regina. Era la institutriz de la hermana menor de Carlos. Él acababa de regresar de estudiar en España y el amor entre ellos fue inevitable. ¿Pero qué sucedió? ¿Por qué ella...? Isabel no pudo terminar la pregunta. La familia Sánchez tenía otros planes para Carlos. Su padre había arreglado una alianza comercial con los Rivero a través de un matrimonio, pero Carlos se negó. Planeaba fugarse con tu madre. Doña Regina sacó un pañuelo y se secó los ojos. Entonces ocurrió el accidente. El accidente. La voz de Isabel tembló. Tu madre iba camino al aeropuerto para encontrarse con Carlos cuando su taxi se vio involucrado en un choque. Sobrevivió, pero quedó en coma por varios meses. La familia Sánchez aprovechó para alejarla, enviándola a un hospital en el extranjero. Le dijeron a Carlos que había muerto. Isabel sintió que el mundo giraba a su alrededor, pero ella sobrevivió. Yo nací. Sí, despertó del coma estando embarazada de ti. Pero para entonces, Carlos ya había sido convencido de que su deber era con la familia. Se había comprometido con la hermana mayor de Fernanda, Aurora. La hermana de Fernanda, Aurora, murió antes de la boda en otro accidente terrible. Carlos quedó devastado y se enterró en el trabajo durante años, hasta que conoció a Fernanda. Un ruido repentino las sobresaltó a ambas. Pasos se acercaban al invernadero. ¡Rápido!, susurró doña Regina, detrás de las palmeras. Isabel apenas tuvo tiempo de esconderse cuando la puerta del invernadero se abrió. Carlos Sánchez entró, su figura alta proyectando una sombra alargada sobre el suelo de mosaicos. «Regina», llamó en voz baja, «¿hay alguien aquí?» Doña Regina se adelantó, interponiéndose entre Carlos y el escondite de Isabel. «Señor, estaba revisando las orquídeas. Con el clima tan cambiante...» «La carta, Regina». La voz de Carlos sonaba tensa. «¿Dónde está la carta?» «No sé de qué habla, señor». «Por favor, no me mientas. La carta de María Elena estaba en mi escritorio esta mañana». Desde su escondite, Isabel podía ver el perfil de Carlos iluminado por la luz de la luna. Nunca lo había visto así, tan vulnerable, tan humano. «Quizás», dijo doña Regina con voz suave, «es tiempo de que la verdad salga a la luz, por el bien de todos». Carlos se pasó una mano por el rostro. «¿Crees que no lo he pensado? Pero, ¿cómo puedo estar seguro? Han pasado tantos años». «El medallón», dijo doña Regina. «Isabel lleva el medallón que usted le regaló a María Elena». El silencio que siguió fue ensordecedor. Isabel contenía la respiración, su mano instintivamente sobre el medallón. Carlos se había quedado inmóvil como una estatua de sal. «Isabel». Su voz sonaba diferente ahora, llena de una emoción que ella nunca había escuchado antes. «¿Está aquí?» Antes de que Isabel pudiera decidir si salir o no de su escondite, una nueva voz rompió la tensión del momento. «¿Qué está pasando?» «Aquí». Fernanda apareció en la entrada del invernadero, su bata de seda ondeando como un fantasma en la penumbra. «Carlos, ¿qué haces aquí a esta hora? ¿Y por qué están todos actuando tan misteriosamente?» El invernadero, que segundos antes había sido testigo de revelaciones susurradas, se convirtió en un escenario de tensión palpable. El aire, cargado de humedad y el perfume de las flores nocturnas, parecía espeso, casi irrespirable. «Fernanda». Carlos se aclaró la garganta, intentando mantener la compostura.
Estaba consultando con Regina sobre los arreglos florales para la fiesta de compromiso. A medianoche, Fernanda avanzó, sus zapatillas de seda apenas haciendo ruido sobre el suelo de mosaicos. Sus ojos escudriñaron las sombras del invernadero. ¿Y por qué mencionaron a Isabel y a una tal María Elena? Desde su escondite tras las palmeras, Isabel podía ver cómo las manos de doña Regina temblaban ligeramente mientras alisaba su delantal, un gesto nervioso que la mujer mayor había repetido durante años en momentos de tensión. «Señorita Fernanda», comenzó doña Regina, pero Carlos la interrumpió con un gesto. «No, Regina, ya no más secretos». Su voz sonaba cansada pero firme. «Isabel, por favor, sal de donde estés». El corazón de Isabel latía tan fuerte que pensó que todos podrían escucharlo. Con piernas temblorosas, emergió de su escondite, el medallón brillando tenuemente bajo la luz de la luna que se filtraba por el techo de cristal. La camarera... Fernanda soltó una risa aguda, casi histérica. «¿Qué hace ella aquí? Carlos, ¿qué está pasando?» «Ese medallón». Carlos dio un paso hacia Isabel, sus ojos fijos en la joya que colgaba de su cuello. «¿Dónde lo conseguiste?» «Era de mi madre», respondió Isabel, sorprendida por la firmeza de su propia voz. «María Elena Velarde». El nombre cayó como una piedra en un estanque, creando ondas de silencio que se expandieron por el invernadero. El rostro de Carlos palideció visiblemente. «¡Imposible!», susurró Fernanda, pero había algo en su tono que sugería que empezaba a comprender. «Carlos, dime que esto es una broma de mal gusto». «El medallón fue un regalo que hice hace 25 años», dijo Carlos, su voz quebrada por la emoción. «A la mujer que amaba, la mujer que me dijeron que había muerto. ¿La institutriz?» Fernanda se llevó una mano a la boca. «¿Esa mujer de la que tu madre siempre se negó a hablar?» «María Elena no murió en el accidente», intervino doña Regina. «Sobrevivió y dio a luz a Isabel. Yo lo supe todo este tiempo». «Todo este tiempo». La voz de Carlos se elevó. «Lo supiste todo este tiempo y nunca dijiste nada». «Tu madre me hizo jurar que guardaría el secreto», respondió doña Regina, lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas. «Dijo que era por el bien de la familia, por tu futuro». «¿Mi futuro?» Carlos soltó una risa amarga. «Me robaron 25 años con mi hija. ¿Y eso fue por mi bien?» Fernanda, que había estado observando el intercambio con una mezcla de horror y fascinación, se interpuso entre Carlos e Isabel. «No puedes creer esto, Carlos. Una camarera, tu hija. Es absurdo. Probablemente todo esto es un plan para obtener dinero, para arruinar nuestro compromiso». «El parecido», murmuró Carlos, ignorando a Fernanda y acercándose más a Isabel. «Siempre me pareció familiar, pero nunca me permití...» «¿Dónde está ella?», preguntó Isabel, su voz apenas un susurro. «Mi madre, ¿dónde está ahora?». Un silencio pesado cayó sobre el invernadero. Fue doña Regina quien finalmente respondió. «Después de dejarte en el orfanato, María Elena se fue a España. Las últimas noticias que tuve de ella fueron: hace 15 años, estaba enferma, pero se negaba a regresar a México. Dijo que no podría soportar ver a Carlos con otra familia. El orfanato», la voz de Carlos se quebró. «Mi hija creció en un orfanato mientras yo vivía aquí, en esta mansión. Tu madre se aseguró de que fuera un buen lugar», se apresuró a explicar doña Regina. «El orfanato San Juan de Dios». «¡Basta!», Fernanda gritó, su voz resonando entre las plantas. «Esto es una locura. Carlos, no puedes creer esta historia. Es obvio que esta criada y Regina han conspirado para inventar todo esto. ¿Un medallón? ¿Una supuesta carta? ¿Dónde están las pruebas reales?». Isabel sacó la fotografía del ático de su bolsillo.
Aquí está mi madre, con el mismo medallón, y la carta que robaste de mi escritorio, completó Carlos, pero no había acusación en su voz, solo una profunda tristeza. Señor, intervino doña Regina, hay más. En el ático, en el baúl de su madre, hay documentos, cartas que María Elena escribió durante años, cartas que su madre interceptó y nunca le permitió ver. El rostro de Fernanda se contorsionó en una máscara de furia. Suficiente. Carlos, si sigues escuchando estas mentiras, si permites que esta farsa continúe, puedes olvidarte de nuestro compromiso. El amanecer encontró a la mansión Sánchez sumida en un silencio poco habitual. Los primeros rayos del sol se filtraban por las ventanas, iluminando los pasillos donde los secretos de la noche anterior aún parecían flotar como polvo en el aire. Isabel no había dormido. Después de la confrontación en el invernadero, se había refugiado en su pequeña habitación, en el ala de servicio, donde había pasado horas mirando la fotografía de su madre, trazando con sus dedos los contornos de aquel rostro tan similar al suyo. El sonido de golpes suaves en su puerta la sobresaltó. Isabel, la voz de Lucía, la cocinera, sonaba preocupada. Doña Regina quiere verte en la biblioteca, ahora. Con el corazón latiendo aceleradamente, Isabel se arregló el uniforme y se dirigió hacia la biblioteca. La mansión parecía diferente esta mañana, como si las paredes mismas guardaran el eco de las revelaciones nocturnas. En la biblioteca, doña Regina no estaba sola. Carlos Sánchez estaba de pie junto a la ventana, su figura recortada contra la luz matinal. Sobre el escritorio de caoba, un baúl antiguo yacía abierto, su contenido esparcido sobre la superficie pulida. Cartas, fotografías, documentos amarillentos por el tiempo. Pasé la noche leyendo las cartas, dijo Carlos sin volverse. Su voz sonaba ronca, como si también él hubiera pasado la noche en vela. María Elena escribió durante años. Todas las cartas fueron interceptadas por mi madre. Isabel se acercó al escritorio, sus ojos recorriendo las páginas escritas con una caligrafía elegante y fluida. ¿Por qué?, susurró. ¿Por qué tanto esfuerzo por mantener el secreto? Poder, respondió doña Regina, quien había permanecido en silencio hasta entonces. La familia Sánchez estaba al borde de la ruina financiera. El matrimonio con los Rivero era la única salvación. Primero con Aurora y después... Carlos se interrumpió, pasándose una mano por el rostro cansado. Cuando Aurora murió, la familia insistió en que me casara con Fernanda. La fusión de las empresas dependía de ello. Señor, intervino doña Regina, hay algo más que debe saber. La mujer mayor sacó un sobre de su delantal. Esta carta llegó hace 3 meses. Es de María Elena. Carlos se volvió bruscamente. ¿Está viva? Sí, respondió doña Regina. Está en Barcelona. Ha estado enferma, pero los tratamientos están funcionando. Ella quiere verte, Carlos, a ti y a Isabel. Isabel sintió que sus piernas flaqueaban. Se apoyó en el escritorio, sus dedos rozando las cartas antiguas. ¿Mi madre quiere verme? ¡Carlos! La voz de Fernanda resonó desde el pasillo, interrumpiendo el momento. Segundos después, irrumpió en la biblioteca, seguida por una mujer mayor que Isabel reconoció como la madre de Carlos. Tu madre tiene algo que decirte. La señora Sánchez, elegante incluso en su evidente agitación, avanzó hacia el escritorio. Sus ojos se detuvieron en las cartas esparcidas y su rostro palideció. Veo que has estado husmeando en el pasado, dijo con voz fría. Esperaba que nunca tuvieras que enterarte de esta desafortunada historia. ¿Desafortunada? Carlos se acercó a su madre, sus ojos brillando con una mezcla de dolor y furia contenida. ¿Así describes haber separado a una madre de su hija?
¿Haber ocultado la existencia de mi propia hija durante 25 años? Lo hice por ti. La señora Sánchez alzó la voz. ¿Crees que fue fácil? ¿Crees que no me dolió? Pero la familia estaba al borde del colapso. Necesitábamos la alianza con los Rivero. Y ahora la necesitamos más que nunca, intervino Fernanda, su voz cargada de desdén. Las empresas Sánchez están nuevamente en crisis. Sin la fusión con las empresas de mi familia, ¿es eso cierto?, preguntó Carlos, volviéndose hacia su madre. Los negocios han sido complicados últimamente, admitió la señora Sánchez. El matrimonio con Fernanda es nuestra mejor opción para mantener el imperio familiar. Isabel, que había permanecido en silencio, observando el intercambio, sintió una súbita oleada de comprensión. Por eso me contrataron, dijo suavemente. No fue coincidencia, ¿verdad, doña Regina? La mujer mayor negó con la cabeza. Tu madre me escribió hace 3 años, diciéndome que estabas buscando trabajo. Yo convencí a la señora Sánchez de contratarte. Pensé que merecías estar cerca de tu familia, aunque no supieras la verdad. ¿Y ahora qué? La voz de Fernanda temblaba de furia. ¿Pretendes que aceptemos a esta camarera como parte de la familia? ¿Qué dirá la sociedad? No me importa lo que diga la sociedad, respondió Carlos, y por primera vez desde que Isabel lo conocía, su voz sonaba completamente segura. Se acercó a ella y con gentileza tomó el medallón que colgaba de su cuello. Este medallón se lo di a tu madre el día que me dijo que estaba embarazada. Fue el día más feliz de mi vida, aunque no lo supe hasta ahora. La noticia de la existencia de Isabel como hija de Carlos Sánchez se extendió por la mansión como fuego en un campo seco. Los susurros entre el personal de servicio, las miradas furtivas y las conversaciones interrumpidas creaban una atmósfera de tensión que podía cortarse con un cuchillo. Isabel había sido trasladada a una de las habitaciones de huéspedes en el ala principal de la mansión. Un cambio que se sentía tan extraño como ponerse un vestido que no era de su talla. Las sábanas de seda y los muebles antiguos parecían observarla con la misma curiosidad con que ella los miraba a ellos. Necesitarás un nuevo guardarropa, había dicho Carlos esa mañana mientras desayunaban juntos en la terraza. Era la primera vez que compartían una comida como padre e hija, y la incomodidad flotaba entre ellos como una nube persistente. Y deberías dejar de usar el uniforme. No sé si estoy lista para eso, respondió Isabel, jugando nerviosamente con la servilleta de lino. Todo esto es demasiado repentino. Carlos la observó con una mezcla de ternura y culpa. Lo sé, para mí también lo es, pero quiero hacer las cosas bien esta vez. En ese momento, Lucía apareció en la terraza, su rostro normalmente alegre ensombrecido por la preocupación. Señor, la señorita Fernanda está en el estudio con su madre. Insisten en hablar con usted y con Isabel. El estudio era una habitación imponente, con paredes cubiertas de retratos de generaciones de Sánchez. Isabel sintió el peso de docenas de ojos pintados sobre ella mientras entraba junto a Carlos. Fernanda y su madre, Victoria Rivero, los esperaban sentadas en el sofá de cuero como un tribunal listo para dictar sentencia. Carlos, comenzó Victoria, su voz tan fría como sus ojos grises. Hemos estado discutiendo la situación y creemos haber encontrado una solución que beneficie a todos. ¿Una solución? Carlos se mantuvo de pie, una mano apoyada protectoramente en el hombro de Isabel. Obviamente, no podemos negar el parentesco, continuó Victoria, pronunciando la palabra como si fuera algo desagradable. Pero tampoco podemos permitir que este escándalo arruine años de planificación empresarial. Proponemos
Un acuerdo. Fernanda sacó un sobre de su bolso y lo colocó sobre la mesa de café. Una cuenta bancaria a nombre de Isabel, con una suma considerable, suficiente para que pueda vivir cómodamente en cualquier parte del mundo. Lejos de aquí, Isabel sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Quieren comprar mi silencio. Queremos proteger el legado de ambas familias, corrigió Victoria. Las empresas Sánchez necesitan la fusión con las empresas Rivero. Miles de empleados dependen de ello. ¿Realmente quieres ser responsable de arruinar tantas vidas? No pueden estar hablando en serio, intervino Carlos, su voz temblando de indignación. Es una oferta generosa, insistió Fernanda. Más de lo que una simple camarera podría soñar con tener. No soy una simple camarera, respondió Isabel, y la firmeza de su propia voz la sorprendió. Soy la hija de María Elena Velarde y Carlos Sánchez. No estoy interesada en su dinero. Victoria se levantó, su elegante figura proyectando una sombra amenazante. Todos tenemos un precio, querida. Solo es cuestión de encontrar el correcto. Mi hija no está en venta. La voz de Carlos resonó con una autoridad que silenció la habitación. Y si las empresas Sánchez necesitan tanto esta fusión, tal vez sea momento de revisar quién está realmente al mando. En ese momento, doña Regina apareció en la puerta del estudio, su rostro pálido. Señor Carlos, hay alguien que quiere verlo, está en el recibidor. Ahora no, Regina, comenzó Carlos, pero la mujer mayor lo interrumpió. Es María Elena, señor. Ha vuelto. El silencio que siguió fue ensordecedor. Isabel sintió que el mundo se detenía, que el aire se volvía denso como miel. Su madre, la mujer de la fotografía, la persona que había imaginado durante tantas noches solitarias en el orfanato, estaba aquí, a solo unos metros de distancia. Esto es inaceptable, siseó Victoria, pero nadie le prestó atención. Carlos tomó la mano de Isabel, que temblaba como una hoja en el viento. ¿Estás lista?, preguntó suavemente. Isabel asintió, incapaz de formar palabras. Juntos, padre e hija, caminaron hacia el recibidor, dejando atrás a una furiosa Fernanda y a una desconcertada Victoria. Los retratos de los Sánchez parecían observarlos con nuevos ojos, como si finalmente reconocieran en Isabel la sangre que corría por sus venas. El recibidor de la mansión Sánchez, con sus altos techos y sus antiguas lámparas de cristal, había sido testigo de innumerables encuentros y despedidas a lo largo de los años. Pero ninguno como este. María Elena Velarde estaba de pie junto a la ventana, su figura esbelta recortada contra la luz de la mañana. Los años habían plateado su cabello negro y dejado algunas líneas en su rostro, pero seguía siendo tan hermosa como en la fotografía que Isabel había encontrado en el ático. Llevaba un vestido sencillo color azul marino y un chal sobre los hombros, y sus manos se entrelazaban nerviosamente frente a ella. Al escuchar los pasos, se giró. Sus ojos, idénticos a los de Isabel, se llenaron de lágrimas. Isabel, susurró, y en esa única palabra había 25 años de amor, contenido de dolor y de esperanza. Isabel se detuvo, abrumada por la intensidad del momento. Toda su vida había soñado con este encuentro, había ensayado mentalmente lo que diría, cómo reaccionaría, pero ahora, frente a la realidad, las palabras se evaporaban como rocío bajo el sol. Eres exactamente como te imaginaba, continuó María Elena, dando un paso tentativo hacia adelante. Cada día de estos 25 años he pensado en ti, he rezado por ti. ¿Por qué? La pregunta escapó de los labios de Isabel antes de que pudiera contenerla. ¿Por qué me dejaste? María Elena cerró los ojos por un momento, como si la pregunta fuera un golpe físico. Porque era joven y estaba asustada, porque me hicieron creer que era lo mejor para ti.
Porque su voz se quebró. Porque fui una cobarde. Elena, la voz de Carlos sonaba ronca de emoción. Era la primera vez que hablaba desde que entraron al recibidor. María Elena lo miró y por un momento el tiempo pareció retroceder. Carlos, lo siento tanto. Debí haber luchado más. Debí haber... Todos cometimos errores, interrumpió Carlos. Todos fuimos cobardes en algún momento. Isabel observaba el intercambio entre sus padres, sintiendo como décadas de secretos y dolor comenzaban a desenredarse frente a ella. De repente notó algo familiar en el cuello de su madre, una marca de nacimiento idéntica a la suya, justo debajo de la oreja izquierda. La marca, dijo Isabel, tocando instintivamente la suya propia. Siempre me preguntaba de dónde la había heredado. María Elena sonrió a través de las lágrimas. Mi madre tenía la misma marca, y su madre antes que ella. Es como una firma familiar. Familia, repitió Isabel, saboreando la palabra. Durante años, las monjas en el orfanato me decían que algún día encontraría a mi familia, pero nunca imaginé el orfanato. María Elena se acercó más, sus manos extendidas pero sin atreverse aún a tocar a su hija. Cada Navidad, cada cumpleaños, enviaba regalos. Les pedí que no dijeran que eran de mí, pero... Los paquetes anónimos. Isabel recordó los misteriosos regalos que llegaban sin falta cada año. ¿Eras tú? María Elena asintió. Era mi manera de estar presente, aunque fuera en las sombras, de asegurarme de que supieras que alguien en algún lugar pensaba en ti. ¿Por qué volviste ahora?, preguntó Carlos. Porque me estoy recuperando de una enfermedad grave, respondió María Elena con sinceridad. Y porque Regina me escribió, contándome que Isabel trabajaba aquí. No podía soportar la idea de que algo pudiera pasarme sin haber intentado arreglar las cosas. Un ruido en la entrada del recibidor llamó su atención. La señora Sánchez estaba allí, pálida, como un fantasma. María Elena, dijo la mujer mayor, su voz apenas un susurro. Después de tantos años... Señora Sánchez. María Elena se irguió, enfrentando a la mujer que había orquestado su separación de Carlos. He venido a recuperar a mi familia. ¿Y qué hay de nuestra familia? Fernanda apareció detrás de la señora Sánchez, sus ojos brillando con furia apenas contenida. ¿Qué hay de todo lo que hemos construido? Lo que han construido está basado en mentiras, respondió María Elena con calma, y las mentiras tarde o temprano salen a la luz. Isabel, que hasta ese momento había estado conteniendo sus emociones, dio un paso adelante y sin previo aviso, abrazó a su madre. El contacto fue como una descarga eléctrica, liberando años de anhelo y soledad. María Elena la envolvió en sus brazos y ambas comenzaron a llorar. Carlos las observaba, sus propios ojos húmedos, cuando doña Regina se acercó discretamente y le entregó un sobre. «Señor», susurró la mujer mayor, «los documentos que me pidió sobre la verdadera situación financiera de las empresas Sánchez». El despacho privado de Carlos se había convertido en un refugio improvisado mientras él revisaba los documentos que doña Regina le había entregado. Isabel y María Elena permanecían sentadas en el sofá de cuero, sus manos entrelazadas, como si temieran que al soltarse una de la otra, todo resultara ser un sueño. «Esto es increíble», murmuró Carlos, pasando las páginas con creciente asombro. «Las empresas no están en crisis. De hecho, estamos en mejor posición financiera que nunca». «¿Qué quieres decir?», preguntó Isabel, observando cómo el rostro de su padre pasaba de la sorpresa a la indignación. «Según estos informes, los rumores sobre nuestra supuesta crisis financiera fueron fabricados. Las empresas Sánchez han estado generando ganancias récord durante los últimos 3 años». Carlos se levantó de su escritorio.
sosteniendo los documentos como si fueran una evidencia incriminatoria. La fusión con los Rivero no es necesaria. Nunca lo fue. María Elena se inclinó hacia adelante. Entonces, ¿por qué insistir tanto en el matrimonio con Fernanda? Porque los Rivero son los que están en problemas, respondió una voz desde la puerta. Era Lucía, la cocinera, que había entrado silenciosamente con una bandeja de café. Perdonen mi intromisión, pero he escuchado conversaciones en la cocina. La señorita Victoria habla por teléfono cuando cree que nadie la escucha. ¿Qué tipo de conversaciones, Lucía?, preguntó Carlos, su voz teñida de urgencia. Las empresas Rivero están al borde de la quiebra. Necesitan el respaldo financiero de los Sánchez para evitar el colapso. Lucía dejó la bandeja sobre una mesa lateral. La señorita Victoria ha estado manipulando la información, haciendo parecer que éramos nosotros los necesitados. Isabel recordó las palabras amenazantes de Victoria en el estudio, su insistencia en el acuerdo económico. Por eso estaban tan desesperados por mantener el compromiso. Y por eso intentaron comprar tu silencio, añadió María Elena, apretando la mano de su hija. Un golpe en la puerta interrumpió la conversación. Doña Regina entró apresuradamente, su rostro marcado por la preocupación. Señor Carlos, la señorita Fernanda está haciendo las maletas, dice que se va de la mansión y está amenazando con ir a la prensa con una historia sobre Isabel. Carlos se pasó una mano por el rostro, evidentemente agotado. ¿Qué tipo de historia? Dice que tiene pruebas de que Isabel falsificó documentos para hacerse pasar por su hija, respondió doña Regina. Por supuesto es mentira, pero un escándalo así podría afectar la reputación de las empresas, completó Carlos. Y en el mundo de los negocios, la reputación lo es todo. Isabel se levantó del sofá, una nueva determinación brillando en sus ojos. No voy a permitir que me usen como peón en sus juegos de poder. Ya no soy la camarera asustada que pueden intimidar. Isabel tiene razón, intervino María Elena. Es hora de que todos enfrentemos la verdad sin importar las consecuencias. Carlos observó a madre e hija tan parecidas en su determinación y tomó una decisión. Lucía, por favor, pide a todos los miembros de la familia que se reúnan en la biblioteca en 1 hora, incluido el personal de confianza. ¿Está seguro, señor?, preguntó doña Regina. Completamente. Es hora de que las mentiras terminen. Carlos tomó los documentos de su escritorio. 25 años de secretos son suficientes. Mientras el personal se dispersaba para cumplir las órdenes, Isabel se acercó a la ventana del despacho. Desde allí podía ver el jardín donde, apenas unos días antes, había estado limpiando ventanas como una simple camarera. Ahora, parada junto a sus padres, sentía que finalmente había encontrado su lugar en el mundo. ¿Crees que Fernanda realmente irá a la prensa?, preguntó a su padre. No, si exponemos la verdad primero, respondió Carlos. La verdadera situación financiera de ambas familias, la manipulación, todo. Pero eso podría destruir a los Rivero, señaló María Elena. Ellos estuvieron dispuestos a destruir nuestra familia por dinero, respondió Carlos. 2 veces. La primera vez lo lograron separándonos. Esta vez no lo permitiré. Isabel tocó el medallón en su cuello, ese símbolo que había sido el primer hilo que comenzó a desenredar la madeja de mentiras. ¿Qué pasará después? Reconstruiremos, dijo Carlos simplemente, como familia. Un ruido de tacones en el pasillo anunció la llegada de Fernanda antes de que apareciera en la puerta del despacho, su rostro una máscara de furia apenas contenida. ¿Es cierto? ¿Has convocado una reunión familiar? Así es, respondió Carlos con calma. Es hora de que todos conozcan la verdad, toda la verdad. La biblioteca de la mansión Sánchez nunca había albergado una reunión tan tensa. Los
Últimos rayos del sol de la tarde se filtraban a través de los ventanales, proyectando sombras alargadas sobre los rostros de los presentes. La familia Sánchez ocupaba un lado de la habitación. La señora Sánchez, pálida pero digna, sentada en su sillón favorito. Carlos, de pie junto a la chimenea. Isabel y María Elena juntas en el sofá. Del otro lado, Victoria y Fernanda Rivero mantenían una pose de desafío, mientras que el personal de confianza, doña Regina, Lucía y algunos otros, se mantenían discretamente cerca de la puerta. Antes de comenzar, dijo Carlos, su voz resonando en el silencio expectante, quiero que todos entiendan que lo que se va a discutir aquí cambiará para siempre el futuro de ambas familias. No tienes que hacer esto, Carlos, interrumpió Fernanda, su voz temblorosa a pesar de su aparente seguridad. Aún podemos mantener las cosas como están. ¿Cómo están? Isabel se incorporó, la indignación dándole valor. ¿Te refieres a mantener las mentiras? ¿A seguir pretendiendo que tu familia no está al borde de la quiebra? Victoria Rivero se levantó de golpe. ¿Cómo te atreves? No tienes derecho a... Tiene todo el derecho, la interrumpió María Elena, colocando una mano protectora sobre el hombro de su hija. Es una Sánchez, después de todo. Una Sánchez bastarda, escupió Victoria, pero sus palabras fueron ahogadas por el sonido de Carlos golpeando el escritorio con la palma de su mano. ¡Suficiente! Su voz retumbó en las paredes. Durante 25 años, esta familia ha vivido bajo el peso de las mentiras y los secretos. Mi madre se volvió hacia la señora Sánchez, que parecía haber envejecido 10 años en los últimos días. Mamá, separaste a una madre de su hija, me robaste la oportunidad de ver crecer a Isabel, todo por mantener las apariencias y el supuesto bienestar de la familia. Lo hice por ti, susurró la señora Sánchez, pero su voz carecía de la convicción de antes. Todo lo que he hecho siempre ha sido por ti. No, respondió Carlos suavemente. Lo hiciste por el apellido Sánchez, por el qué dirán, por el imperio familiar, pero no por mí, y ciertamente no por Isabel. Sacó los documentos que doña Regina le había entregado y los extendió sobre la mesa de café. Estos informes financieros muestran la verdadera situación de ambas empresas. Los Sánchez no necesitamos la fusión con los Rivero. De hecho, miró directamente a Victoria. Son ustedes los que están desesperados por ella. Victoria Rivero mantuvo su compostura, pero un leve temblor en su mandíbula la traicionaba. Esos documentos podrían estar manipulados. Están certificados por 3 firmas auditoras independientes, intervino doña Regina desde su posición cerca de la puerta. Yo misma me encargué de verificarlo. ¿Por qué?, preguntó Isabel mirando a Victoria y Fernanda. ¿Por qué toda esta manipulación? Fue Fernanda quien respondió, su voz quebrada por primera vez desde que Isabel la conocía. Porque lo estamos perdiendo todo. Las malas inversiones de mi padre, las deudas. En 6 meses, el imperio Rivero no será más que un recuerdo si no conseguimos esta fusión. Y por eso intentaron comprar mi silencio, concluyó Isabel. Para asegurar el matrimonio y la fusión. Era la única salida, murmuró Victoria, dejándose caer en su asiento. Décadas de historia familiar, cientos de empleados, todo dependía de esta unión. La señora Sánchez, que había permanecido en silencio, se levantó lentamente. Carlos, dijo, su voz temblando ligeramente, cuando separé a María Elena de ti, cuando oculté la existencia de Isabel, creí que hacía lo correcto. Ahora veo que solo perpetué un ciclo de mentiras y dolor. Se volvió hacia María Elena e Isabel. Lo siento. Sé que lo siento no es suficiente, pero es todo lo que puedo ofrecer. El silencio que siguió fue interrumpido por el sonido de pasos apresurados.
Lucía entró corriendo a la biblioteca, sosteniendo un periódico en sus manos. «Señor Carlos», dijo sin aliento, «acaba de llegar la edición vespertina de El Universal. Los Rivero están en la portada». El periódico pasó de mano en mano mientras los presentes absorbían la noticia. Imperio Rivero, al borde del colapso. Se revelan deudas millonarias y posible fraude. Rezaba el titular en grandes letras negras. Victoria Rivero se desplomó en su asiento, mientras Fernanda arrebataba el periódico para leerlo con manos temblorosas. «¿Cómo?», susurró Victoria, su rostro ceniciento. «¿Quién filtró la información?» «Fue papá». La voz de Fernanda sonaba hueca mientras leía el artículo. «Dice aquí que Eduardo Rivero se entregó a las autoridades esta mañana, confesando años de malversación de fondos y manipulación contable». Un silencio sepulcral cayó sobre la biblioteca. Isabel observaba la escena con una mezcla de compasión y asombro, recordando todas las veces que Fernanda la había humillado, sin saber que su propio mundo estaba construido sobre arena. «Todo este tiempo», continuó Fernanda, dejando caer el periódico, «mientras me burlaba de otros, mientras trataba a la gente como si fuera inferior, mi propia familia estaba cometiendo fraude». Carlos se acercó a la ventana, su figura recortada contra el atardecer. «La verdad siempre encuentra su camino a la luz», dijo suavemente. «Por eso es mejor enfrentarla en nuestros términos». «¿Y qué haremos ahora?», preguntó la señora Sánchez, mirando alternadamente a su hijo y a la Rivero. «Lo correcto», respondió Carlos, volviéndose hacia la habitación. «Victoria, Fernanda, no las abandonaremos a su suerte. Las empresas Sánchez pueden ayudar a reestructurar las deudas legítimas de los Rivero, salvar lo que se pueda salvar, pero será bajo nuestros términos, con total transparencia». Victoria levantó la mirada, sus ojos brillantes de lágrimas contenidas. «¿Por qué nos ayudarías después de todo lo que hemos hecho? Porque nadie en esta habitación tiene las manos completamente limpias», intervino María Elena, sorprendiendo a todos. «Todos hemos cometido errores, todos hemos guardado secretos. La diferencia está en cómo elegimos seguir adelante». Isabel se levantó y, para sorpresa de todos, incluyendo ella misma, se acercó a Fernanda. «Durante años me hiciste sentir menos que nada, pero ahora entiendo que quizás estabas proyectando tus propios miedos, tu propia inseguridad». Fernanda la miró y por primera vez no había desdén en sus ojos, solo una vulnerabilidad cruda y honesta. «Lo siento, Isabel, por todo. Las empresas Sánchez necesitarán una reestructuración completa», continuó Carlos, consultando los documentos. «Sobre su escritorio, y Isabel, sé que es mucho pedir, pero me gustaría que te involucraras en el negocio familiar. Tu perspectiva, tu experiencia de vida, podrían ser exactamente lo que necesitamos para un nuevo comienzo». «Pero yo no sé nada de negocios», protestó Isabel. «Sabes más de lo que crees», intervino doña Regina desde su rincón. «Te he visto organizar al personal, manejar crisis, encontrar soluciones creativas. Esas son habilidades que no se aprenden en una escuela de negocios». María Elena tomó la mano de su hija. «Además, no estarás sola. Estoy pensando en quedarme en México, si me lo permiten. Tenemos 25 años que recuperar». La señora Sánchez se acercó a su nieta recién descubierta. «Isabel, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero ¿crees que podrías darme la oportunidad de conocerte, de ser la abuela que debía haber sido desde el principio?» Isabel miró a su alrededor, a sus padres, juntos después de tantos años, a su abuela, buscando redención, a Fernanda y Victoria, enfrentando su propia caída con una dignidad inesperada, al personal de la mansión, que había sido testigo, silencioso de toda la historia. «Creo», dijo finalmente,
que todos merecemos una segunda oportunidad, incluso aquellos que nos han lastimado. Lucía se acercó discretamente con una bandeja de té. ¿Saben? Mi abuela siempre decía que las familias son como las tazas de porcelana china. Cuando se rompen, pueden repararse y las líneas de oro que unen los pedazos las hacen más hermosas que antes. Isabel sonrió, recordando todas las mañanas que había pasado en la cocina con Lucía, encontrando consuelo en su sabiduría simple pero profunda. Y más fuertes, añadió. 3 meses habían pasado desde la tarde de las revelaciones en la biblioteca. La mansión Sánchez había cambiado sutilmente, como si el peso de los secretos hubiera sido reemplazado por una ligereza nueva, una transparencia que se reflejaba incluso en la forma en que la luz atravesaba las ventanas recién limpias. Isabel se encontraba en su nueva oficina, anteriormente el estudio privado de Carlos, revisando informes financieros. Las últimas semanas habían sido un torbellino de aprendizaje. Clases intensivas de administración, reuniones con ejecutivos y largas conversaciones con su padre sobre el futuro de las empresas Sánchez. Interrumpo. María Elena apareció en la puerta, llevando 2 tazas de café. Ya no era la figura frágil que había regresado 3 meses atrás. El tiempo con su hija le había devuelto el brillo a sus ojos y el color a sus mejillas. Nunca, sonrió Isabel apartando los documentos. ¿Eso es el café especial de Lucía? Con un toque de canela, como te gusta. María Elena se sentó frente al escritorio. ¿Cómo va el plan de reestructuración? Mejor de lo esperado. Las auditorías confirmaron que podemos salvar gran parte de las empresas Rivero sin comprometer nuestra estabilidad. Isabel tomó un sorbo de café. Fernanda ha sido sorprendentemente colaboradora. La adversidad saca lo mejor de algunas personas, reflexionó María Elena, y lo peor de otras. Isabel pensó en Eduardo Rivero, quien ahora enfrentaba un largo proceso judicial. ¿Has sabido algo de Victoria? Está en España, con familia. Fernanda dice que está mejor allí, lejos de los comentarios y las miradas de juicio. Un golpe suave en la puerta interrumpió la conversación. Era doña Regina, con un sobre en la mano. Señorita Isabel, llegó esto para usted, de la Universidad Nacional. Isabel tomó el sobre con manos temblorosas. Hacía 2 meses, impulsada por Carlos y María Elena, había aplicado para completar sus estudios universitarios en administración de empresas. ¡Ábrelo!, la animó su madre, inclinándose hacia adelante con anticipación. La carta era breve, pero contundente. Había sido aceptada para el próximo semestre. Mi niña. María Elena la abrazó, mientras doña Regina sonreía desde la puerta. Carlos estará tan orgulloso. Hablando de Carlos, intervino doña Regina, me pidió que les recordara la cena de esta noche. Dice que tiene un anuncio importante que hacer. Esa noche, el comedor principal de la mansión Sánchez brillaba con una luz diferente. La antigua mesa de caoba había sido reemplazada por una más moderna y redonda. Un cambio simbólico que Carlos había insistido en hacer. Las mesas redondas no tienen cabecera, había explicado. Todos somos iguales en ella. La señora Sánchez, que poco a poco comenzaba a suavizar sus rígidas costumbres, había permitido que Lucía y doña Regina se sentaran con ellos. Otro cambio que hubiera sido impensable meses atrás. Antes de que sirvamos la cena, comenzó. Carlos, poniéndose de pie, quiero hacer un anuncio. Como saben, estos meses han traído muchos cambios a nuestra familia y a nuestras empresas. Isabel ha demostrado un talento natural para los negocios y su perspectiva fresca es exactamente lo que necesitábamos. Isabel sintió que sus mejillas se sonrojaban mientras todos la miraban con afecto. Por eso, continuó Carlos, he decidido
que cuando regrese de completar sus estudios, Isabel será la nueva directora general de las empresas Sánchez. Un murmullo de sorpresa y aprobación recorrió la mesa. La señora Sánchez, que meses atrás se hubiera opuesto fervientemente a tal decisión, fue la primera en aplaudir. «Pero eso no es todo», añadió Carlos, tomando la mano de María. Elena y yo hemos estado hablando, nos vamos a casar», completó María Elena, sus ojos brillando. «Esta vez haremos las cosas correctamente». Isabel sintió que las lágrimas llenaban sus ojos. Fernanda, sentada a su lado, le apretó la mano suavemente en un gesto de apoyo que hubiera parecido imposible 3 meses atrás. «Por los nuevos comienzos», propuso la señora Sánchez, levantando su copa. «Y por las segundas oportunidades», añadió doña Regina. Mientras los presentes brindaban, Isabel miró a su alrededor, maravillada por los giros que había dado su vida, de camarera a heredera, de huérfana a hija amada, de empleada a futura directora. Pero más importante que los títulos o las posiciones era el sentimiento de pertenencia, de familia, que finalmente había encontrado. La ceremonia de matrimonio de Carlos y María Elena se celebró en el jardín de la mansión Sánchez, bajo un cielo de primavera tan azul que parecía pintado. Isabel observaba desde una ventana del segundo piso mientras los trabajadores colocaban las últimas sillas blancas y arreglaban los arcos de flores. «Es extraño, ¿verdad?», la voz de Fernanda la sorprendió. «¿Cómo la vida da vueltas?». Isabel se volvió para mirar a la mujer que una vez había sido su tormento diario. Fernanda había cambiado en los últimos meses. La arrogancia había sido reemplazada por una humildad tranquila y el desdén por una sabiduría duramente ganada. «A veces pienso en la primera vez que nos vimos», continuó Fernanda. «Yo estaba tan segura de mi lugar en el mundo, tan convencida de mi superioridad, y yo estaba tan asustada», admitió Isabel. «Cada vez que entrabas en una habitación, mi corazón se aceleraba de miedo». «Lo siento», dijo Fernanda por enésima vez, pero esta vez añadió algo nuevo. «Gracias». «¿Por qué?». «Por mostrarme que la verdadera fortaleza no está en hacer sentir inferior a otros, sino en levantarse después de cada caída». Fernanda se acercó a la ventana. «La forma en que manejaste todo, con dignidad y compasión, me enseñó más de lo que puedas imaginar». Un golpe en la puerta interrumpió su conversación. Era doña Regina, radiante en un vestido nuevo que Isabel le había regalado especialmente para la ocasión. «Es hora, niñas», anunció con una sonrisa. «La novia está lista». La habitación de María Elena era un torbellino de emoción y tela blanca. La señora Sánchez, que insistió en ayudar con los preparativos como parte de su proceso de redención, ajustaba el velo con manos temblorosas. «Isabel», llamó María Elena, extendiendo una mano hacia su hija. «Tengo algo para ti». De una pequeña caja de terciopelo sacó un medallón idéntico al que Isabel llevaba desde siempre. «Este era de mi madre», explicó. «Ahora quiero que tú tengas los dos, uno que representa el pasado y otro que simboliza el futuro». Isabel tomó el medallón con reverencia, las lágrimas amenazando con arruinar su maquillaje. «Mamá, cuando estaba en el hospital, después del accidente», continuó María Elena, «y supe que estaba embarazada de ti, este medallón fue mi ancla. Me recordaba que el amor verdadero siempre encuentra su camino». Lucía apareció en la puerta, sus ojos brillantes. «Los invitados están llegados, y señora Elena, hay alguien especial que quiere verla antes de la ceremonia». La madre Socorro, más anciana pero con la misma sonrisa bondadosa que Isabel recordaba del orfanato, entró en la habitación. «Mis niñas»,
dijo, abriendo sus brazos para abrazar tanto a Isabel como a María Elena. Dios obra de maneras misteriosas, ¿verdad? Madre, susurró Isabel, usted siempre supo que este día llegaría, ¿no es así? La fe, mi pequeña Isabel, no es solo creer en lo que no podemos ver, sino también en lo que nuestro corazón sabe que es verdad. La ceremonia fue íntima, pero significativa. Bajo el sol de la tarde, rodeados de flores y amor, Carlos y María Elena intercambiaron votos que habían esperado 25 años para ser pronunciados. Isabel, de pie junto a su madre como dama de honor, sostenía ambos medallones cerca de su corazón. Durante la recepción, mientras la música suave flotaba en el aire del jardín, Isabel observó a su familia reunida. Sus padres bailando su primer vals como esposos, su abuela charlando animadamente con la madre Socorro, Fernanda riendo con Lucía y doña Regina. Incluso algunos de los antiguos empleados de los Rivero, que habían encontrado nuevos puestos en las empresas Sánchez gracias a la reestructuración, estaban presentes, celebrando este nuevo comienzo. ¿En qué piensas?, preguntó Carlos, acercándose a su hija mientras María Elena bailaba con un antiguo amigo. En los círculos, respondió Isabel. En cómo la vida nos trae exactamente a donde necesitamos estar, aunque tomemos el camino más largo para llegar. Carlos asintió, mirando el jardín donde, no hace mucho, Isabel había trabajado como camarera. ¿Sabes? Cuando te vi por primera vez, sentí una conexión que no podía explicar. Algo en tus ojos. Los ojos de mamá, completó Isabel. Los ojos de mi hija, corrigió Carlos con suavidad. ¿Bailas conmigo? Mientras padre e hija se movían al ritmo de la música, Isabel pensó en todas las piezas que habían tenido que caer en su lugar para llegar a este momento. El medallón, la fotografía en el ático, la valentía de doña Regina, incluso la crisis de los Rivero. Cada evento, cada decisión, había sido un paso necesario en el camino hacia la verdad. Un año después de la boda, Isabel se encontraba nuevamente en el invernadero de la mansión Sánchez. Era temprano en la mañana, y la luz del amanecer convertía el cristal en un caleidoscopio de colores. Las orquídeas que tanto amaba su abuela estaban en plena floración, llenando el aire con su delicado perfume. Había elegido este lugar para su última mañana antes de partir a la universidad. El invernadero, que una vez había sido testigo de revelaciones susurradas y verdades ocultas, se había convertido en su refugio favorito para pensar y reflexionar. Sabía que te encontraría aquí, dijo María Elena, entrando con 2 tazas humeantes de café. Se había convertido en una costumbre entre ellas, estos momentos tranquilos compartidos antes de que la mansión despertara. ¿Recuerdas la primera vez que nos vimos aquí?, preguntó Isabel, aceptando la taza con una sonrisa. Como si fuera ayer, respondió María Elena, sentándose en el banco de hierro forjado. Estaba aterrorizada de que me rechazaras. Y yo estaba aterrorizada de que fueras una ilusión que se desvanecería al tocarla. El sonido de pasos familiares anunció la llegada de más visitantes. Carlos y la señora Sánchez entraron juntos, seguidos por doña Regina y Lucía, que llevaba una bandeja con pan recién horneado. Una reunión familiar en el invernadero, observó Carlos con una sonrisa. Parece apropiado. Más que apropiado, añadió la señora Sánchez, que en el último año había suavizado notablemente sus maneras. Este lugar nos vio en nuestro peor momento y ahora nos ve en uno de los mejores. Isabel miró a su familia reunida, maravillándose de cómo el tiempo y la verdad habían sanado heridas que parecían imposibles de cerrar. Su abuela, que una vez había orquestado la separación de sus padres, ahora era una de sus mayores defensoras. Doña Regina,
que había cargado el peso de los secretos durante décadas, finalmente podía caminar con la espalda recta, libre de ese peso. «Recibí carta de Fernanda», comentó Isabel. «Está haciendo un trabajo increíble con el programa de becas para jóvenes empresarios». El programa había sido idea de Fernanda: usar parte de los recursos salvados de las empresas Rivero para ayudar a jóvenes de escasos recursos a desarrollar sus propios negocios. Era su forma de redención, de transformar el legado de su familia en algo positivo. «Tu padre me mostró los últimos informes financieros», dijo María Elena con orgullo. «Las empresas Sánchez nunca han estado más fuertes. Es porque finalmente operamos con total transparencia», respondió Carlos. «La verdad no solo libera el alma, también es buena para los negocios». Lucía, que había estado escuchando, en silencio, intervino con su sabiduría característica. «La verdad es como estas plantas del invernadero, necesita luz, cuidado y paciencia para crecer, pero una vez que florece, su belleza supera cualquier expectativa». Isabel se levantó y caminó hacia la ventana, tocando los 2 medallones que ahora llevaba siempre consigo. Cuando era niña en el orfanato, solía inventar historias sobre mi familia. Imaginaba que era una princesa perdida, que mis padres me estaban buscando, que algún día vendrían por mí. Y al final, la realidad superó a la ficción, completó doña Regina. «La realidad nos enseñó algo más importante», añadió Isabel, «que el verdadero valor no está en los títulos o las posiciones, sino en la honestidad con uno mismo y con los demás, que una familia no se define por la sangre o el apellido, sino por el amor y la lealtad». Carlos se acercó a su hija y la abrazó. «Y que nunca es tarde para hacer lo correcto». «El auto está listo, señorita Isabel», anunció Lucía suavemente. «Cuando quiera partir hacia el aeropuerto». Isabel miró por última vez el invernadero, el lugar donde su vida había cambiado para siempre. En unas horas estaría en Mildemecentes, un avión rumbo a la universidad, lista para comenzar el siguiente capítulo de su vida. Pero esta vez no iba sola. Llevaba consigo el amor de su familia, la fuerza de la verdad y la certeza de que siempre tendría un hogar al cual regresar. La Madre Socorro siempre decía que Dios escribe derecho con líneas torcidas, reflexionó María Elena, ajustando el collar de su hija. Tenía razón. Y también tenía razón sobre otra cosa, añadió Isabel, cuando me decía que la verdad, aunque a veces duele, siempre nos hace más fuertes. Mientras la familia salía del invernadero, los primeros rayos del sol iluminaron por completo el espacio, haciendo brillar las gotas de rocío en las plantas como pequeños diamantes. Era un nuevo día, un nuevo comienzo, y el futuro se extendía ante ellos tan brillante y prometedor como el amanecer.